Hola amigos y amigos, gracias por estar con nosotros aquí en tu programa ¿Qué pasó entonces? Así que hoy tenemos de invitado a un amigo y colega, licenciado en Historia, Denis Portillo. Denis Portillo pues, ha trabajado mucho en lo que es en geografía histórica y ha escrito muchos artículos en relación a su trabajo y pues ha sido también docente universitario y actualmente pues es un investigador en Honduras. Así que, Denis, gracias por estar de nuevo con nosotros. Bueno, muy amable por invitarme y pues aquí estamos para hablar un poco de lo que es la historia y la cultura que todos los hondureños pues nos debe de interesar para engrandecer nuestro país. Hoy día vamos a hablar acerca de lo que es la Plaza del Sol en Copán y vamos a decir por qué se le llama la Plaza del Sol. Este es realmente nuestro sexta plaza, sexto programa que estamos hablando de Copán. Y como Copán es tan grande, aquí lo tenemos, esa famosa Plaza del Sol, y que hemos mencionado, o hemos visto en los temas, en los programas anteriores, que hemos visto el legado de los mayas, cómo los mayas han llegado hasta la actualidad, y aquí la tenemos, la Plaza del Sol. Y es que, Denis, cuando la gente, en la época de los mayas de Copán, cuando la gente llegaba a Copán, entraba cerca del río, era como la entrada principal, ¿no? Es que precisamente ese es por donde se entraba oficialmente a Copán en la época de su mayor apogeo, en la época clásica. El lugar por donde se entra actualmente es porque en la actualidad es que así se hicieron. Después de las investigaciones se decidió que fuera por ese lado porque era el más práctico. Pero si vemos y estudiamos ya lo que ha sido el desarrollo urbano de Copán, nos hemos dado cuenta que los mayas pues entraban por el lado este precisamente de Copán, y el que entren por el lado este nos dice mucho respecto a sus concepciones y nos dice mucho también con respecto a por qué la Plaza del Sol, que de esa plaza hay mucho que decir porque hay unas investigaciones bastante recientes con respecto a lo que el sol significaba para los mayas, y sabemos también ya desde hace mucho tiempo que el sol pues era su dios, el que guiaba prácticamente sus vidas, era ese astro importante dentro de lo que es la cosmogonía y cosmología maya. Por eso, para entender mejor a los mayas, hay que analizar pues acerca o ver su cosmovisión. Aquí tenemos, estamos en el corazón de la Plaza del Sol. La estructura 4. La estructura 4. Esta estructura tiene una entrada por el norte, el sur, este y oeste. Esto nos dice que era pues para uso ceremonial, probablemente el rey venía con todos sus séquitos, se encontraba con el resto y había una especie de procesión, por así decirlo, por toda la avenida o por todo este bulevar o esta calle de estelas. Perdón, precisamente un dato interesante de esta estructura es que si en la actualidad uno se dirige a Copán y va y sube a la estructura parte superior y utiliza una brújula, esa brújula le va a indicar a usted prácticamente los 4 puntos cardinales. O sea que los mayas la edificaron y la estructuraron siguiendo esas líneas del norte, sur, este y oeste. Lo cual ya está dándole y marcando lo que estaban diciendo. Era algo muy ceremonial, era algo que los mayas utilizaban como un ícono o un símbolo de lo que se realizaba precisamente en esa plaza. Así es, y notamos acá pues que es la zona de las estelas. Cabe destacar que estas estelas que hay en Copán, pues en su mayoría, por no decir todas, Denis, fueron hechas por el rey número 13 de Copán. Es decir, el rey conocido como 18 Conejo. Tengo entendido que 9 de las que hay, 7 fueron hechas por 18 Conejos. Eso nos dice mucho. Y sí, comentamos en un programa anterior que vino aquí la licenciada Gabriela Sosa, ella nos decía que por 2 razones Copán se le considera Patrimonio de la Humanidad según la UNESCO, por las estelas y por la escalinata. Así es, y eso pues decía la importancia, y están muy relacionadas la escalinata y las estelas. ¿Por qué? Porque tanto la escalinata habla de la dinastía de Copán, de los reyes de Copán, y las estelas, aparte de hablar de otros datos que después hablemos más adelante, también nos hablan del rey, de la dinastía gobernante, de que era una especie de propaganda que el rey hacía con respecto a lo que él realizaba, pues al por qué era el que mantenía el poder. Así es. Y hay que también explicar ¿qué significaban las estelas para los mayas? ¿Qué significaban las pirámides para los mayas? Bueno, las estelas simbolizan árboles de piedra, y las pirámides simbolizan montañas. Entonces lo que están haciendo ellos es reproduciendo lo que son las montañas y los árboles
lo que se conoce como un bosque de piedra. Aquí lo podemos observar. Están reproduciendo el medio natural. Recordemos que en las montañas vivían sus deidades y para ellos eso era un lugar sagrado. Y por eso lo miramos acá en el caso de Copán, que Copán es uno de los sitios mayas que tiene una gran cantidad de estelas totalmente estilizadas. Es lo que se conoce comúnmente como el barroco maya. Precisamente hablando de las estelas, que también representaban, tenían esa idea de árboles, hay que recordar también que, bueno, que las pirámides o las estructuras piramidales que desarrollaron los mayas representaban la montaña sagrada o el Huitz. Okay. Las estelas representaban también árboles, y eso no es casualidad. Recordemos que la ceiba es uno de los árboles más sagrados para el mundo maya. Es más, la ceiba, si mal no recuerdo, representa o sostiene el mundo, sostiene tanto el supramundo como el inframundo. Entonces vamos a hablar de esas estelas que están aquí en la imagen. Pues al fondo se mira como una estructura. Esa estructura era donde el rey pues pasaba como una procesión por cada una de estas estelas. El pueblo estaba alrededor. Vamos a dramatizar un poco el momento. El rey pasaba por cada una de las estelas, se ubicaba justamente al fondo de este edificio, y las estelas, unas están dando la cara al este, otras están dando la cara al oeste. Entonces es como una simbología importante en relación a lo que es el sol. Es una zona totalmente pública, Denise, una zona que incluso es una concha acústica. Uno grita, habla, hace una palmada, etcétera, como que se rebota el sonido. Esa zona, precisamente, que es la zona pública de los mayas, y que no es casualidad que precisamente ahí estén las estelas y estén las imágenes del rey, que es 18 conejos, en el cual sus súbditos no podían ver al rey. ¿Por qué? Porque era el sol, el dios sol, no podían ver la cara, lo miraban las estelas. Pero tampoco es casualidad de que esté representadas específicamente en esa zona. ¿Por qué? Porque estudios actuales han encontrado que esta que antiguamente se le conoce o normalmente se conoce como Plaza de las Estelas, se le haya comenzado a llamar la Plaza del Sol, porque se ha descubierto que precisamente es un reloj solar el que se encuentra ahí, y precisamente la estela que estaba al fondo, que es la estela D, tiene una característica muy especial. Esa estela, de todas las estelas que se encuentran en la Plaza del Sol, es la única que tiene la cara del rey viendo de sur a norte, mientras que las demás están de este a oeste. Esa tiene una razón. ¿Por qué? Bueno, porque se ha descubierto que esa estela, en términos técnicos, se le llamaría gnomón. ¿Qué tenemos? Esa, precisamente, esta es la estela D, se le llamaría gnomón. Un gnomón, diciéndolo en palabras sencillas, no es más que un objeto que está en forma vertical, y que por medio de su sombra, ahí podemos ver las estelas precisamente cómo están dando sombra. Ahí podemos decir, en base a la foto, que el sol está hacia el oeste porque la sombra está apuntando hacia el este. Bueno, la última, como le decía, que es la estela D, marca el movimiento del sol en base a las sombras. Esa estela es un conjunto con las graderías que vemos al fondo. Esas graderías tienen 13 escalones. Esos 13 escalones es muy interesante. ¿Por qué? Porque el calendario Tzolk'in de los mayas tiene 13 meses. Y el recorrido de la sombra que realiza de esa estela, lo realiza pues marcando todo un año. Entonces, esas investigaciones y esos seguimientos de sombras que hace la estela con la gradería nos está indicando entonces que los mayas conocían el movimiento y marcaban el tiempo. ¿Por qué? Bueno, porque recordemos, toda su cultura prácticamente se basó en el seguimiento del tiempo, en cómo ellos explicaban su vida en base al control de ese tiempo. Bueno, los mayas tenían obsesión por el tiempo, ¿no? Realmente. Y si observamos las estelas, observen que siempre cada una tiene un altar de sacrificio. Esta estela representa al padre de 18 conejos, a Humo Jaguar, que hemos venido comentando en programas anteriores. Este rey estuvo en el poder 67 años y esta estela estuvo cubierta durante mucho tiempo. Recordemos que en Copán pues, hubieron muchos grupos que fueron a investigar en universidades, etcétera, y John Lowe Stephen, junto con Frederick Catherwood, allá por 1800, ellos compraron Copán por la cantidad de $50. Y uno de los primeros dibujos que hizo Frederick Catherwood, este arquitecto inglés,
fue esta estela. Solo que estaba la parte, solo se miraba su cara, lo demás estaba enterrado, ¿no? Está bajo tierra. Exactamente. La mayoría de Copán fue encontrado cubiertos, definitivamente. Entonces, lo interesante, Denis, es que este es el padre de 18 Conejos y su hijo no lo quita. Y por eso a este rey, a 18 Conejos, le dicen el rey de las artes. ¿Por qué? Porque muchas cosas que su padre hizo, él las mantuvo, no las destruyó y, claro, y dejó las de sus padres, más las de él. Copán es lo que es gracias a estos dos reyes. Es interesante mencionar que cerca de Copán, en un sitio recientemente abierto al público, que es en Rastrojón, está un par de kilómetros antes de llegar a Copán. En un programa anterior. ¿Sí? Bueno, pues Rastrojón tiene ahí una imagen de un rey, de una divinidad, y se cree que esa divinidad está representando precisamente al padre de 18 Conejos. ¿Por qué? Porque se le respetó tanto que se llegó un momento a darle esa categoría de una persona casi sagrada. Pues realmente las estelas no están ahí por estar, tienen un sentido, tienen una representación. Aquí tenemos de nuevo, y que la decoración es totalmente, no hay un espacio vacío, los mayas le temían al vacío. Y aquí observamos en esta estela un poco lo que son un plumaje, ¿verdad? Algunas tienen dos caras, tienen una sola cara, entonces ven el perfil. ¿A quién representan estas estelas? En su mayoría, miren, representan a 18 Conejos, que le hemos comentado. O sea que él es el iniciador, el artista intelectual o el material de estas bellas estelas que gracias a ellas Copán se le considera patrimonio de la humanidad. Entonces, es un culto a él mismo, ¿no? Es una especie de, como digo yo, de publicidad al mismo rey, donde cuenta quién era el rey, cuándo llegó al poder, qué cosas importantes hizo. De hecho, en las presentaciones de algunas estelas, en los glifos, Denis dice el Kulajao, el santo señor de Copán, él lanzó o hizo un sacrificio cuando se levantó esta estela, y que él se considera el centro del universo, donde él emana toda la vida, emana todo el poder. Precisamente eso nos dice a nosotros, que él mismo está diciendo, o el nivel de poder que llegó a alcanzar, el nivel de culto incluso que pudo haber llegado a tener este rey 18 Conejos, y que en sus mismas estelas, pues él se está poniendo prácticamente como no solo el hijo del sol, sino como el sol mismo. Y bueno, no es casualidad, volvemos a lo mismo, porque es la plaza del sol. Me gustaría que en la siguiente parte, Denis, nos comentara referente a esta estela que has hablado acerca de ese reloj que es bien importante, ¿verdad? Hacer notar, y que también representa al mismo rey 18 Conejos. Bueno, en la segunda parte vamos a hablar referente a este rey, a estas estelas que dieron mucha gloria a Copán. No nos cambien, ya regresamos. Continuamos en nuestro programa ¿Qué pasó entonces? Aquí veamos la historia de forma diferente y pues en tu canal Suyapa TV Educativa. Estamos hablando acerca de la Plaza del Sol. Tenemos invitado al licenciado Denis Portillo. Hay estelas interesantes, Denis, que aparte de que aparece el rey, también tienen un mensaje, tienen una simbología. Y estelas que pues no solo son publicidad, tienen un mensaje de tipo en el tiempo. Tenemos esta estela que la habías comentado al principio. Sí, precisamente retomando esta estela, bueno, retomando lo que había dicho Anulfo, todo lo que es la Plaza del Sol, la Plaza de las Estelas, es básicamente gran parte hecho por el rey 18 Conejos. Pero esta estela tiene una característica muy especial. Esta estela también se llama la estela del Sol, o el Rey Sol. ¿Por qué? Porque toda su parafernalia, toda su simbología, todas sus imágenes van encaminadas precisamente a seguir el movimiento del Sol, a seguir ese movimiento que el Sol realiza a través del firmamento desde que nace en la mañana al amanecer hasta que cae al anochecer. Esta estela tiene varias imágenes, sería ahorita casi imposible ponerse a explicar cada una de ellas, pero sí me centraré que tal vez aquí no se nota muy bien, pero esta estela tiene una característica muy especial. Primero es el rey que vemos ahí, este es 18 Conejos. Este es 18 Conejos y lo vemos con barba. ¿Qué significa eso? Que es un 18 Conejos viejo. Lo vemos también con una máscara, se cree que es de jaguar. ¿Qué está indicando eso?
que probablemente al ser una estela que sigue el sol está indicando que es el sol del anochecer, el sol del atardecer, el sol viejo. ¿Y por qué el jaguar? Porque si conocemos lo que es la cosmogonía maya, entendemos que el jaguar es el señor de la noche, el que guiaba a los reyes durante la noche. Bueno, si seguimos hablando de esta estela, también nos damos cuenta que tiene 8 serpientes. Esas serpientes, también sabemos que las cuevas, para los mayas, ellos las representan como serpientes. Cuando un rey entraba a un templo maya, normalmente, y si uno mira, por ejemplo, el templo 22 en Copán, que es uno de los templos también más astronómicos que existe, se considera que es un observatorio astronómico de Venus. Cuando uno entra a ese templo, que es la casa de 18 conejos, al entrar ahí al templo tiene unas fauces. Entonces, el que esté en las serpientes, en esa estela indican también presencia de cueva. Pero también se ha reinterpretado que esas serpientes representan las sombras que el sol produce al utilizar la estela, como ya había dicho, como un gnomón, o sea, como un marcador que sigue el movimiento del sol a través de las sombras. Cada una de esas serpientes, se hizo un análisis en la Universidad Nacional sobre el movimiento de las sombras y que marcaban. Y se descubrió que esas serpientes, que están ubicadas en ángulos estratégicos en la estela, estaban orientadas a marcar los solsticios, los equinoccios y los pasos del sol por el cenit. ¿Por qué es importante eso? Porque si los mayas detectaron esos eventos celestes, quiere decir que ellos tenían la capacidad de medir un año trópico. Y el año trópico son los 365 días que nosotros conocemos. Eso quiere decir que ellos conocían perfectamente el movimiento día a día del sol y el movimiento que hacía en el firmamento. Es más, llegaron al extremo pues, de crear un calendario que medía ese año, que es el HAV, el calendario civil que utilizaban los mayas. Eso no puede ser coincidencia. El hecho que mira, lo tenemos aquí precisamente, está el calendario HAV con todos sus meses. Entonces son 365 días. Pero incluso los mayas llegaron también a no solo a medir con esa estela y con las graderías que vemos al fondo, no solo el año trópico, llegaron a medir incluso y se considera, como ya lo había dicho, otro calendario que es el Solkin. Pero también se ha descubierto y se sostiene que medían no solo los años y el paso del sol, sino que medían los días y la posición precisamente de esas serpientes en la estela, a través del día y las sombras que va produciendo la estela, se ha considerado que los mayas, al menos, dividían el día en 4 partes, que sería el amanecer, la mañana, la tarde y el atardecer, dejando un momento para el mediodía. Eso en base al movimiento de las sombras. Bueno, la obsesión por el tiempo que estamos marcando, miramos acá en estas imágenes lo que es el mes del calendario maya, el HAD, que comentaba el licenciado Denis, que pues los mayas realmente el tiempo para ellos era fundamental, ¿no? Que controlaban el tiempo al máximo. Y es por eso que en Copán, por ejemplo, en las estelas, aquí observamos que esta no es una estela común y corriente, un monolito que se le conoce, esto es una serpiente emplumada, una serpiente bicéfala. Esta escultura fue una especie de silla, realmente. Sí, es un trono. Es un trono. Esta fue hecha por el último rey de Copán, Yazpac, donde aparecen ahí el plumaje, se pueden observar las líneas, y de la boca de la serpiente sale un personaje que tiene que ver con una deidad. Y en la parte central se ve una serie de glifos, o escritura de los mayas, que dicen quién era la persona que está sentada ahí o a qué se refiere esta escultura. O sea que realmente Copán, el trabajo escultórico es impresionante, todavía se está descifrando gran parte de estos glifos, y este tipo de esculturas que observamos prácticamente se encuentran en el centro o mejor dicho, en la plaza central, en la Plaza del Sol, para ser observada por el pueblo como tal. Aquí miramos el plumaje de la serpiente emplumada Quetzalcóatl, y allá al lado derecho se ve la fauce de la serpiente, la fauce superior que está abierta, y la fauce inferior también, y dentro como del cuerpo de la serpiente sale un personaje que es una deidad, como lo dije, ¿no? Entonces es toda una forma de ver. Un comentario ahí sería normalmente el personaje que salía de las fauces de las serpientes era
el rey precisamente, pero también otra representación es que dentro de la serpiente que sale del inframundo, también es representado el sol al amanecer. Está saliendo del inframundo sol porque dentro de la concepción maya el sol al atardecer iba al inframundo, luego pasaba el inframundo y al día siguiente salía otra vez hacia el supramundo y etcétera. Ese era prácticamente, o sea que ellos representaban ahí prácticamente su visión, su creencia de la vida. Ok. Esta quiero comentarla, Denis, porque realmente es una de las estelas, yo considero de las más importantes. De hecho, queremos hacer un estudio de esta misma estela. Esta igual, ¿quién es? 18 conejos, ¿verdad? Ahí es indiscutible, el de siempre. Él la mandó a hacer casi todas estas. Y si ustedes observan, los glifos están en la parte central, pero la estela tiene dos caras o dos cuerpos, que se le conoce comúnmente. Pues una cara está dando al este y otra cara está dando al oeste. Lo que comentaba Denis, es decir, que es como el control del sol. El sol sale por el este y se esconde por el oeste. Y esa estela todavía preserva el color rojo, porque las estelas estaban pintadas en color rojo. Piensen ustedes también que no es que solo era ese bloque, sino que en el subsuelo había aproximadamente una viga casi como de 2 metros. Lo hacían para enterrarlas en la tierra como simbología de un árbol. El árbol tiene raíces, ¿no? Si no se cayera fácilmente. Y aquí podemos observar incluso las dos imágenes donde aparecen el mismo personaje, pero con rasgos diferentes. No solo quería decir, no se le iba a mencionar, que no me equivoco para dirigir a nuestros televidentes e informarles que el este está a la izquierda y el oeste está a la derecha en esta imagen. Es buen detalle ese, ¿no? Es importante. Entonces aquí vemos la información jeroglífica de este rey y que habla que el mensaje visual ahí es como que yo tengo el control del sol desde que sale el sol por el este hasta que se esconde por el oeste. Y aquí lo podemos observar en Copán, esta estela, que es muy significativa y está en el centro de la Plaza del Sol, otro elemento también importante de la ubicación. Incluso el título que los mayas utilizaban para sus reyes, que era Quinichahau, era el gran señor del sol. Exacto, y aquí miramos, por ejemplo, la tortuga. Esa es parte del pequeño complejo de estelas ahí en Copán, y aquí tenemos que está enfrente también de esa estela, la que tiene las dos caras, ¿no? Sí, este es un altar. Bueno, hay que decirles también a nuestros televidentes que cada estela tenía su altar. Así es. Cada vez que hacían una estela, tenían que tener un altar porque tenían que bendecir la estela y hacer esa ceremonia de inauguración, por decirlo así, de la estela, por decirlo de alguna forma. Así es. Entonces, y acá, pues, esta es una estela que también representa a este rey conocido como 18 conejos, ¿verdad? Y que, pues, está toda su magnitud. Aquí es la estela, Denis, donde él dice, o por lo menos en base a la información iconográfica, él dice que él es el centro de la creación, de él emana toda vida. De hecho, en el lado izquierdo, sería el lado izquierdo, la oreja, tiene a la izquierda sería para nosotros, ¿no? Tiene, desde su oreja sale una planta de maíz, ¿verdad? Y él está diciendo que de él emana toda vida, que él es el centro de la creación del maíz. Y en su cara tiene como una especie de bigote, eso es como colmillos de jaguar estilizados. Realmente esa estela, él dice que él es el centro de la creación, él es el Culajao, él es el señor santo de Copán. Bueno, si todas las estelas que hizo Choconejo es prácticamente para justificarse a él como rey, esta sería prácticamente la que estaría en la cúspide de toda esa estela, porque en esta estela prácticamente, ya lo había dicho, él está diciendo no solo soy el rey, soy el hijo del sol, soy el sol, así que tienen que rendirme culto a mí para que todos ustedes estén bien. Así es, y en sus manos, la posición típica de las manos, lo que él tiene es el bastón de mando, que lo podemos observar, y es bicéfalo, ¿no? Es decir, es una serpiente con dos caras. Y vemos ahí el entrecruzado, que es el petate, que es el símbolo de poder. Realmente es una estela que en la parte trasera incluso tiene, que da al lado oeste, la simbología tiene que ver con el inframundo. Tiene un monstruo en el inframundo, precisamente así se le llama, tiene una imagen de un monstruo en el inframundo, en el cual también nos está diciendo que él, al ser el sol, también controla el inframundo. Porque él baja al inframundo como hace el sol a la tercera y vuelve a subir. Es toda una imagen, es todo un mensaje de poder que está dando el rey ahí. Finalmente, la posición de cada una de las estelas tiene un sentido astronómico, un sentido político,
un sentido social y también un mensaje visual. O sea, que no están ahí por estar, tiene un objetivo cada una de ellas, ¿no? Y en la parte de abajo, cuando levantaba una estela, había como un nicho, es decir, que cada 5 años, dependía, abrían ese nicho, ponían una ofrenda, lo cerraban y hacían una especie de un ritual. O sea que realmente las estelas estaban vivas, eran seres vivos prácticamente. Y solo para cerrar lo que es precisamente la parte de atrás de esa estela que estamos hablando, solo para cerrar, la importancia entonces de tener el calendario solar con la estela de conocer el año así rápidamente. Sencillamente, cuando los sacerdotes mayas del rey sabían qué época del año era, sencillamente sabían qué periodo iba a llover, en qué periodo del año iba a llover. ¿Y por qué era importante que supieran cuándo iba a llover? Bueno, por las cosechas. Ellos podían hacer ceremonias, a reunir a su pueblo y decirle, acabamos de hablar con los dioses, acabamos de hacer autosacrificios, nuestro rey acaba de sacrificarse por ustedes, acaba de derramar sangre, etcétera. Las lluvias van a empezar en tal periodo, empiecen la siembra, empiecen, para que podamos comer. Claro, eso decían que se lo habían dicho los dioses, pero ellos lo habían sacado con la medición del tiempo. Claro. O sea que son años y años de observación de las estrellas, del tiempo, para dar ese conocimiento. Ese es el legado de los mayas. Y aquí tenemos pues una estela con su respectivo altar de sacrificio, y esta es la forma como pudo haber sido el balón del juego de pelota. Y esa estela tiene algo peculiar, que en la parte central tiene una especie de un agujero y tiene también como venas. Esto es como donde se ponía el sacrificio, por eso un corazón, etcétera, y por esas venas se cree que rodaba la sangre, ¿no? Entonces, siempre pues ese mensaje para el pueblo, hacer todo, pagar los impuestos, pagarlo todo, porque si no los dioses en este sentido no iban a mandar lluvias, iban a haber pestes, por lo tanto el rey tenía el poder completo. Bueno, Denise, te agradecemos por haber estado con nosotros, y también queremos decirle a nuestros televidentes que si quieren ser parte del programa ¿Qué pasó entonces?, que nos escriban a nuestro correo, que es ¿qué pasó entonces? _stve@telebasica.com para tus comentarios y también para tus sugerencias. Así que les agradecemos a todos y a todas por haber estado aquí compartiendo con nosotros. Un mensaje final, Denise, a nuestros televidentes. Bueno, les agradezco mucho su invitación, estoy pues aquí a la orden para cuando quieran, y pues que sigamos construyendo cultura y conocimiento para nuestro pueblo. Es un placer para mí. Bien, hasta pronto y nos vemos en el siguiente programa.